Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras enlazadas, llevándoles la información, 4 de ellas en Colombia, una en Aruba, llevándoles a ustedes la señal al aire, la señal libre, la señal abierta de Siempre Venezuela. Pero también tenemos nuestro Facebook Live que nos permite llegar a cualquier parte del mundo, nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook, Siempre Venezuela Radio, y también nuestra página web siemprevenezuelaweb.com, además de nuestro canal YouTube Siempre Venezuela. Con toda esa plataforma usted tiene todas las posibilidades de vincularse al programa. También tenemos el trabajo en equipo hecho en la producción por Vanessa Chacón, Camilo García en redes sociales. También se encuentran nuestros operadores en las emisoras. Ahí está Robinson Merchán, Roberto Alessi Rojas y Alex Meneses, llevándoles a ustedes también nuestra señal Siempre Venezuela, además de nuestro equipo de corresponsales. Como diría el maracucho, siempre Venezuela tiene más cargos, más puestos que un autobús. Definitivamente. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan, y por supuesto a nuestro invitado especial, que es la audiencia del programa Siempre Venezuela. Excelente, Alan, coméntamelo. Bueno, mira, está cogiendo fuerza lo que hablamos ayer y antier. Ese tema de Maduro fuera de la candidatura presidencial está cogiendo fuerza dentro de las bases del PSUV, quienes Totalmente. han manifestado discretamente su rechazo a la imagen de Maduro y piden un nuevo candidato. Y yo creo que de alguna manera a Maduro también al interior del PSUV le están jugando kikiriwiki, los aspirantes eternos, Diosdado Cabello en especial, pero también el aspirante nuevo, el vampiro, el Drácula, el gobernador Lacaba del estado Carabobo, también le están jugando kikiriwiki. No sé cómo lo ves tú. Alan, yo te digo la verdad. ¿Tú te acuerdas que hace un aproximado de 15 días a la Cava le tocaron la espalda y le dijeron, cálmate, que el candidato es Maduro? Pero no hay que negar algo. Alrededor de lo que ha hecho Nicolás Maduro Moro, al lado de la Cava, con toda su Draculandia y todo, lo ha hecho muchísimo mejor. Por lo menos tiene una aceptación tanto de un ala de la oposición, también tiene, por supuesto, tiene una aceptación dentro del factor del PSUV, pero tenemos que esperar. Pero sí estoy de acuerdo en lo que tú estás comentando. A Maduro se le está acabando el tiempo totalmente. No tiene aceptación y tiene un rechazo dentro de las bases, tanto del partido como de la VC. Tú sabes que las VC son el campus que él tiene como una guardia pretoriana, pero muy por debajo dentro de su factor político. Ahora, me gustaría ver en la cara de Diosdado Cabello, porque Diosdado no tiene chance, pero para nada. De ganador a placer, pero no dan una lucha por Diosdado. Pero acuérdate que Diosdado es el eterno aspirante y a lo mejor alguien le siembra en la cabeza que esta es su oportunidad ante la caída de Maduro. Además que hay una cosa, mira, muy práctica. Maduro es la ficha a vender. Muchos chavistas han recibido jugosas ofertas para entregar a Maduro. Pero te digo, no solamente en el tema de entrega de poder, sino incluso también en el tema judicial ante las Por instancias supuesto. internacionales. Entonces, mucho estaría dispuesto a decir, bueno, yo me salvo a cambio de entregar a Maduro. Pero bueno, las cosas, parece intriga de palacio, parece una novela de estas largas turcas, pero lo que está corriendo por allí es una procesión tremenda. En otro orden de ideas, Carlos, vamos a hablar de esto.
97% de las solicitudes de trámites ante las autoridades norteamericanas para la nueva oportunidad de migración de los venezolanos han sido rechazadas y se debe fundamentalmente, según la organización Fundación Prima Facie International Rights, se debe fundamentalmente a que las solicitudes han hecho de manera errónea, han sido hechas de manera errónea, con desconocimiento de los parámetros exigidos por los Estados Unidos en este tema. Así que por errores de procedimiento han sido la mayoría de los rechazos que se han generado en relación a este tema. Desde el 18 de octubre a la fecha han sido evaluadas 8.000 solicitudes y tan solo 200 han cumplido con los requisitos. El fallo se da porque muchos venezolanos tienen doble nacionalidad o han tenido residencia permanente en otros países. Y también porque se ha detectado que el esposo solicitando a 2 o hasta 4 personas sin tener la capacidad económica para hacerse cargo. Expresó Minerva Mendoza Paipa, representante de la Fundación Prima Facie. ¿Qué te parece? Alan, eso se esperaba. Eso lo versamos tú y yo hace poco de 15 días, de lo que iba a ocurrir con el nuevo sistema de esta articulación que tiene las providencias el gobierno de los Estados Unidos en el tema del caso migrante venezolano. Lo que tú estás versando es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ellos están en Colombia. Y en Colombia hay un estatus que legalizaron al migrante venezolano con el RUN, el LTBP, y por supuesto que eso les va a dar un punto de no aceptarles ese estatus allá en los Estados Unidos. Aquí son muchos los que tienen ese estatuto ya y por supuesto tienen que hacerlo. Ahora, otro estatuto que le han dado, ni siquiera en México, mucho menos en Panamá, serían más que todo de Colombia. Esa es la realidad, Alan. Pero esto se esperaba. No, y también en Ecuador han recibido estatuto y en Chile, también con la ley de la democracia en Chile. Estas personas entonces que ya han recibido ese beneficio no pueden optar a ese ingreso a los Estados Unidos. Es un detallito que se le ha escapado más de uno, porque se supone que usted está pidiendo ingreso a los Estados Unidos porque no tiene ninguna otra alternativa, ni tiene residencia fija, ni tiene posibilidades en otros países. Entonces, cuando usted afirma o se descubre, porque todas estas bases de datos están interconectadas, cuando se descubre que usted mete la solicitud y tiene doble nacionalidad, le dice, bueno, pero señor, usted es nacionalidad colombiana, ¿por qué viene a pedir auxilio aquí en los Estados Unidos? O le dicen, usted, señor, usted le salió la ley por la democracia en Chile y usted tiene estatuto de protegido allá en Chile. ¿Por qué se vino de Chile? O sea, son detallitos que empiezan a surgir en estas cosas de esta nueva normativa. Sí, hay en el punto de los chilenos, que por cierto, Alan, tengo varios amigos que he estado en comunicación con ellos desde hace una semana y con el nuevo gobierno de Gabriel Boric le han sido rechazados la legalidad que ellos tenían por refugio político. He tenido varias oportunidades de conversar con varios de ellos y se los han rechazado. Esto también hay que ponerle la lupa, Alan, porque por A o por B son nuestros connacionales, son nuestros hermanos de tierra y preocupa esta gravedad. Pero sí hay que ver los puntos de Ecuador, de Chile y por supuesto del Perú, pero más que todo son los de Colombia. Bueno, Carlos, ¿recuerda ayer a Delcy Mentira Fresca Rodríguez, quien Totalmente. decía que Venezuela en el último año había crecido 120% el número de comercios en el país con respecto al 2021, al aumentar de 11.228 comercios a 24.748 establecimientos? Y este era el gran éxito del gobierno y que gracias a la política económica del gobierno se había logrado, bla, 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 bla. Pero bueno,
Mira, es que la gente no le pela una a esto, ¿no? Y me han enviado esta información. Señor Adams, solamente en Cúcuta hay registrados 26.568 comercios, solamente en Cúcuta. Imagínate. Y registro vigente, es decir, empresas establecidas entre comercios, industria, etcétera, hay 42.721. O sea, ¿de qué se alborota? ¿Por qué se alborota el gobierno con una cifra tan ridícula de 26.568 establecimientos? Es decir, lo que le pasa es que el gobierno está colocando ya no potecitos de humo, sino potecitos negros para no ver la cifra de lo que está pasando en la franja binacional. Alan, en el departamento de La Guajira, en sus 93 años de creado la población de Maicao, ha bajado un índice de más del 70% de los comercios que habían allí. La mitad eran venezolanos, la otra parte era de los árabes, de los libaneses que fundaron la población. Y el resto de los comercios eran de las familias colombo-venezolanas por tradición. Son más de 70 años de un comercio que ha sido el ida y vuelta en todo el estado Zulia. Es decir, que esas cifras, como lo dijiste tú ayer, las mete en una cajita de jabón, la bate, la lanza a la tabla y dice, bueno, este es el porcentaje. Tres, cuatro amigos que tengan alrededor para que les hagan las alojas y el aplauso. Pero la situación real desde la apertura binacional, después de 7 años, Alan, solamente van 62, mmm, como le dicen aquí en Colombia, tractomula o gandolas o transportadores que han podido pasar en ambas fronteras. Y estamos hablando del norte de Santander y estamos hablando del departamento de La Guajira. Pero hasta el momento no ha llegado una sola gandola a la ciudad capital del estado Zulia, en Maracaibo. Esto tiene que ver mucho. No han podido cronometrar, estabilizar lo que es el CENIAC. Es decir, el CENIAC quedó perplejo porque no tienen la manera cómo adecuar la realidad aduanar en estos momentos del 2022. Dame ese punto de referencia, Alan. Carlos, pero perdóname, que Senia tuvo más de 2 meses desde que llegó al poder Petro, venía anunciando la apertura. Se La hicieron las apertura. primeras reuniones. O sea, tenía todo ese tiempo para ir preparando la infraestructura. No me vengas a decir que llegó el día de y no tenían nada listo, porque eso Nada. es irresponsable. Ala, pero ya eso es irresponsabilidad del ministerio y por supuesto del Servicio Integrado Aduanal, que es el CENIAC. Es decir, están desfasados totalmente. Vamos a tener que tú y yo comprarles un abaco, usted allá en Cúcuta y yo acá en la zona de La Guajira, y les regalamos un abaco para que empiecen ellos a sacar las conclusiones económicas, porque ya no les queda de otra. Así será. Carlos, otro tema. Sigue la protesta social en Venezuela. Sí, ¿Quién totalmente. dijo? Creo que fue Páez, no sé, me equivoco. Páez fue el que dijo que Venezuela era como un cuero seco, que Sí, se tapaba por un lado y se levantaba por otro. Bueno, así está Venezuela. Las docentes, jubilados y pensionados protestando en las principales ciudades de Venezuela. La situación es del sector petrolero también en protesta. La situación es que hasta los indígenas, los yucpas, salieron a protestar en la vía Machiques Colón. El país está totalmente alterado y no se sabe mucho más porque precisamente el control de los medios de comunicación por parte del régimen y el cierre de medios de comunicación ha propiciado que la gente no tenga una percepción real de lo que está pasando en el país. Pero el país está por todos lados de protesta y protesta. Decía el finado Chávez, de candelita en candelita. dijiste la palabra exacta. El país está encendido. Tiene unas pequeñas brasas que ya están a punto de explotar. Sencillamente ya no aguantan la presión económica, la situación o la carestía, la gravedad con el sistema del Internet. Y el otro problema, Alan, los costos en los productos alimenticios. Ya sobrepasado ya el índice económico.
Ya son más de $400 la cesta básica en Venezuela. Y solamente hablamos de la zona binacional, que es la más económica. Ahora nos imaginamos en la Gran Caracas, en Valencia, en Cogede, o en el sur de Venezuela, o en el oriente, que el costo siempre ha sido un poco más de lo indebido. Es decir, no se sabe hasta qué punto ya el venezolano está para aguantar. Alan, pero ya aquello es terrorífico, terrible, la situación. Fíjate algo, Alan, la situación de la escolaridad. Esto va a arrancar porque muchas personas han tenido que dejar las clases y estamos hablando de niños, estamos hablando de la primaria y ahora más que todo los de los liceos no tienen la capacidad económica como costear un libro. Aparte de eso, no hay repuesto ni siquiera para las fotocopiadoras, que era lo último que se estaba haciendo en Venezuela, sino fotocopiar los libros para poderlos vender a un precio más accesible. Alan, esto no lo vivimos nosotros, ni tú ni yo, ni muchos de la audiencia. Nosotros tuvimos la oportunidad con pobreza y todo, como nos dieron nuestros padres, de estudiar con libros. Los adquirían bajo un salario. Ellos ni siquiera con un salario mínimo pueden comprar un solo libro en el país. Es decir, esto es crítico lo que está pasando en todos los estados del país. Carlos, hay otra cosita que te quería comentar. Sabes que solamente en lo que pasó en los Altos Mirandinos con las lluvias y el deslave Uf, y la situación, se perdieron solamente allí, según el reporte, 900 vehículos sufrieron daños. Ahora hay que sumar lo que pasó en Tejerías y lo que ha pasado en otras regiones del país, por lo menos en los Castaños también ocurrió que uno veía vehículos que se estaban destruyendo. Yo me pregunto, ¿cómo impacta esto en la industria aseguradora venezolana? ¿O los vehículos estaban asegurados contra estas posibilidades de daño? Si no, imagínate un venezolano en este momento perder un patrimonio como es un carro, que a pesar de que esté viejito, es un patrimonio en Venezuela. La flota privada, la de vehículos privados, está aproximadamente en 15, entre 10 y 15 años de atraso. sí. Y esto significa entonces que un venezolano que tenga su casa y tenga su carro con mucho sacrificio, lo compró la década pasada, este, y que lo pierda en estas circunstancias, no lo va a poder recuperar. Alan, eso es imposible que un venezolano de clase media alta o de clase media normal pueda adquirir un vehículo por lo menos del 2000 para acá. Tú lo indicaste ahorita. La gran mayoría tiene un parque automotor que tiene más de 15 o 2 décadas, entre 15 años o las 2 décadas. Fuera de eso, la grave situación con el caucho, las llantas, no se consiguen. La gran mayoría viene de Colombia y otras partes del Brasil. El costo es muy, pero muy alto. Y tal como lo indicaste, 900 vehículos, eso sería por lo menos una gran parte de un estado donde actualmente comprar un bien de este tipo es muy difícil. Hoy día en varias ciudades están rematando los vehículos entre 400, 500, $600, pero con vehículos que tienen más de 2 décadas. Fuera de eso, no consiguen los repuestos, algo que nosotros éramos los principales distribuidores de toda América Latina de los repuestos de diferentes marcas de vehículos, tanto americanos como europeos. Alan, es difícil para un venezolano perder hoy día un vehículo y que no lo pueda volver a ocupar. Al igual que también vimos en varios videos, varios camiones transportadores de grandes dimensiones que han sido arrastrados por las fuertes y constantes lluvias. Alan, y otro punto, hoy comienza, según el INAMEX Venezuela, la vaguada. ¿Qué opinas tú de esto? No, yo estoy preocupado por eso, porque ya en algunas zonas está lloviendo desde esta mañana, Sí, en los estados Sucre, Anzoátegui y del Tamacuro. Por allí ya está y lloviendo. el sur del lago también, que Y me parece muy fuerte, sobre todo por las bajadas del estado Mérida, Alan. claro, pero fíjate una cosa, esto, vamos a ver en los informes de esta tarde, pero se dice que la lluvia recia esta tarde, Sí, ¿sabes? arrecia esta tarde, después de las 3 de la tarde. Entonces ahí la condición va a ser, vamos a ver si algunos terrenos que se encuentran resentidos, alguna infraestructura que se encuentra resentida, se vence con esta nueva ola de lluvia
y el gobierno, a través del INAMEC, ha dicho que calcula que para este año vamos a finalizar con 75 vaguadas. Y yo digo, si llevamos 47 hasta el momento, la cosa está muy difícil, muy apretada, ¿no? Claro, Alan, porque fíjate, ya los suelos o los subsuelos ya no aguantan la capacidad o el punto de agua. Y el otro grave problema, que lo he visto en todos los estados del país, ninguna alcaldía, Alan, audiencia, se ha escapado de esto. No están limpiando las riberas. Alan, tienen que limpiar las riberas, la entrada de los arroyos, de las cañadas y de los embaulamientos. Mientras no limpien esos accesos, el agua va a seguir inundando urbanizaciones, comunidades y sobre todo en las partes ribereñas. Esperemos que hoy en el transcurso de la tarde, Alan, el tema del lago de Valencia, porque ha subido demasiada agua, más de 1 metro, y tú sabes dónde está la mitad, en la isla del Burro. Ese es uno de los puntos de referencia que hay. Sobrepasó el límite ya de uno de la orilla, de 1 metro. Es decir, si hay 1 metro en la orilla de la isla del Burro, imagínate tú las riberas bordeadas del lago de Valencia. Porque la gente cree que solamente es Valencia, ¿no? De ahí van muchos caseríos, muchas comunidades y otras ciudades que van en el estado Carabobo. Lo mismo está ocurriendo en el sur del lago, que siguen tapando las cifras reales, Alan. Y ya vimos lo que pasó ayer en el estado Mérida con esa vaguada. Vienen nuevos aludes. Bueno, y vamos a ver si los gobernadores reaccionan, porque ahí hay, lo del agua de Valencia está el gobernador de Aragua, la gobernadora de Aragua, el gobernador de Carabobo y el gobernador de Cojedes también. Parte, Exacto. par- parte de la afectación llega hasta Cojedes. Vamos a ver si hay Sí, reacción. llegan hasta Piñaquillo, hermano. Sí. Bueno, don Carlos, Uzcategui y el Miura, me queda debiendo como siempre el café. Qué broma con No se usted, ¿no? preocupe, que cualquier momento que estemos juntos nos vamos a tomar un café mayor de edad. Bueno, así es. Finalizamos este segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Nos vamos a la pausa comercial y musical de momento y al regreso con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Pues sí, imparable. Seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela, llevándoles a ustedes información sobre todo lo más importante de Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Hay un tema también interesante del tema relacionado con los refugios en la zona de frontera entre Estados Unidos y México. Actualmente ha descendido la cantidad de solicitantes de asilo luego del decreto del presidente Joe Biden en la frontera. En uno de los más grandes refugios de inmigrantes del sur de Texas hay apenas entre 300 y 400 solicitantes de asilo y hace un año se atendía aproximadamente 1.000 personas. Esto es un trabajo que presenta el portal informativo CIMA 23. Señala también en esta información que Estados Unidos aceptó permitir que hasta 24.000 venezolanos soliciten en línea volar directamente a los Estados Unidos para estancias temporales, pero dijo que también empezará a devolver a México los que crucen ilegalmente, un número que superó los 25.000 solamente en el mes de agosto. Asimismo, Estados Unidos expulsó a venezolanos hacia Tijuana y 4 ciudades fronterizas mexicanas desde el pasado miércoles, dijo Jeremy McGreevy, subdirector de la Organización Internacional para la Migración de las Naciones Unidas en México. Las otras ciudades son Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Matamoros. Los venezolanos se han convertido repentinamente en la segunda población nacional más numerosa en la frontera de los Estados Unidos después de los mexicanos. Un duro reto para la administración Biden. Casi 4 de cada 5 que fueron detenidos por las autoridades estadounidenses entre agosto y septiembre entraron por Eagle Pass, Texas, frente a Piedras Negras, una ciudad mexicana de 150.000 habitantes con escaso espacio para refugio. Nuevos datos de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza señalaron que el sector del río tuvo la mayor cantidad de encuentros terrestres con migrantes en toda la frontera suroeste norteamericana, superando el sector a otros sectores por primera vez en la memoria reciente. Mientras tanto, Ciudad Juárez ha abierto otro refugio de emergencia
para hacer frente a la gran cantidad de migrantes venezolanos expulsados de los Estados Unidos, así como a los recién llegados diarios del sur de México. Esta es la situación entonces que se está presentando en esta frontera, que es difícil, obviamente, lo que está pasando en la migración venezolana allí, pero también hay bloqueos en otros países de Centroamérica y ya los que van se encuentran con los que regresan y los que regresan tienen las mismas dificultades de los que van. Es decir, se les está impidiendo el paso por algunos países de Centroamérica. En otro marco de ideas, las Naciones Unidas podrían liberar 3.000 millones de dólares de fondos para brindar ayuda humanitaria a Venezuela. Representantes de la oposición del Departamento de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos estarían discutiendo la posibilidad de desbloquear 3.000 millones de dólares que se encuentran en situación de congelamiento por las medidas de sanción del gobierno de los Estados Unidos al régimen de facto de Nicolás Maduro. Así lo revelaron a Reuters 9 personas cercanas a las conversaciones. La problemática con los migrantes venezolanos en la frontera entre Estados Unidos y México, que se la acabamos de comentar, así como la posibilidad de revivir el diálogo político en Venezuela, es parte de lo que se estaría abriendo en posibilidad para descongelar fondos retenidos en bancos extranjeros. Washington ha aprobado y ha proporcionado 1.940 millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela, a las naciones que la albergan a los venezolanos desde 2017. El dinero ha hecho poco para frenar la migración de más de 7 millones de personas venezolanas que han llegado a diversas partes del mundo huyendo de la crisis económica, social y política, cosa que Nicolás Maduro no ve, cosa que el régimen no entiende y cosa que Diosdado Cabello dice que es falso, que es un show, que 7 millones de venezolanos, eso es mentira, eso no está en el exterior. Más de la mitad se ha devuelto, según ellos, y el resto no llega a esa cantidad, a esos montos. Pero bueno, en esto de las mentiras ellos son los expertos y creen realmente lo que dicen. Vamos a escuchar a la diputada Desiree Barbosa, que responsabiliza al régimen de facto por el agravamiento de la tragedia producto de la lluvia. Escuchemos y veamos. Se convirtió en una tragedia para miles de familias venezolanas. En el estado de Aragua, Carabobo, Falcón, Distrito Capital, Miranda, Trujillo, Bolívar, Guárico y en el Zulia, hemos visto cómo las familias han perdido todo a causa de las inundaciones y deslizamiento de tierras. Pero a esta familia no solo les afecta el haber perdido sus enseres, electrodomésticos y casas, sino las consecuencias que esto trae, porque los niños y jóvenes no pueden regresar a sus escuelas. Muchas de estas también fueron afectadas por las lluvias. En el caso del estado Zulia, hay más de 100 escuelas bajo el agua, principalmente en el sur del lago, donde los muros de contención que protegían a las comunidades de las aguas de los ríos Zulia y Catatumbo cedieron e inundaron todo a su paso. La imposibilidad de volver a las escuelas les hace perder a los niños, adolescentes y jóvenes la estabilidad y la seguridad que les proporciona estudiar. Las escuelas deberían ser un espacio en el que se les brinde protección y ayuda para enfrentar el estrés que les ha producido vivir la tragedia de haberlo perdido todo. Pero como en Venezuela vivimos una crisis política, económica y social causada por la dictadura, sabemos que no están las condiciones para que puedan volver a las escuelas pronto, porque no cuentan con útiles escolares y un espacio seguro para estudiar y aprender. También nos preocupa que con esta tragedia los jóvenes y adolescentes se vean obligados a abandonar sus estudios porque tengan que empezar a trabajar, debido a que sus familias lo perdieron todo y necesitan generar algún tipo de ingreso económico para subsistir. En Venezuela necesitamos que se cumpla el artículo 103 de nuestra Constitución, donde se establece que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La imposibilidad de que los niños, adolescentes y jóvenes afectados por los daños causados por las lluvias durante este año puedan continuar sus estudios se verá directamente reflejado en el desarrollo de nuestro país a largo plazo,
se convertirá en una brecha que dejará a una generación sin formación. Necesitamos que todos los venezolanos mostremos nuestra solidaridad y ayudemos a todos y cada una de las familias que lo han perdido todo. Sigamos luchando sin descanso por sacar al régimen del poder, para que nuestro país pueda avanzar y salir de la profunda crisis a la que hemos estado sometidos durante muchos años. Sigamos apostando y colocando nuestro granito de arena para que de una vez por todas podamos tener esa Venezuela de paz, de bienestar y de progreso que tanto anhelamos y por la que seguiremos luchando. Bueno, es la posición de la diputada Desirée Barbosa sobre este tema, diputada de la Asamblea Nacional Legítima. Bueno, el tema Corazón de Concreto de Vitico Castillo se ha hecho un tema muy popular en Venezuela desde hace varios años y es un tema que narra la emocionada travesía del corazón de un hombre humilde y campesino frente a estas circunstancias del amor. ¿Qué tal? Estuvo buena la reflexión, ¿verdad? Con ese tema iniciamos en la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Hay dos cosas que les quería comentar. Hoy es el 156º aniversario del nacimiento de el beato de Venezuela, José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández eh, hoy es su día de nacimiento y hoy se declaró día festivo y día libre en la ciudad de Trujillo, en el estado de Trujillo y en todo el estado en general. Se ha declarado día festivo. En algunas regiones de Venezuela se organizaron actividades para recordar este aniversario y seguirle rindiendo honor a un hombre bueno, un hombre santo, a un hombre que cumplió con esa enorme labor de atender al desprotegido, de atender al más pobre y de hacerlo desde la humildad y bajo la fe católica. Así que se recuerda a José Gregorio Hernández, no solamente en Venezuela, sino también en varias partes del mundo, donde ha cumplido milagros y ha hecho sanar enfermedades y ha generado varias condiciones positivas para personas que han creído y han tenido fe en sus milagros. Y también, ya un poco más en el ambiente terrenal, hoy, hace 2 años, fue detenido Roland Carreño. Roland Carreño, periodista venezolano, periodista de enorme trayectoria en el país, fue detenido y ha sido acusado de delitos diversos. Uno de ellos, pues, lo vincula a actos, a patrocinio de actos terroristas y financiamiento de actividades terroristas. Obviamente, la Fiscalía General de la Nación no ha logrado demostrar ninguno de los delitos. Obviamente, los acusadores no han logrado demostrar nada de nada. También ha pasado por un largo proceso judicial cargado de violaciones de derecho procesal y en su detención cargado también de violaciones de los derechos humanos esenciales. Y Roland Carreño se ha convertido en símbolo del periodismo venezolano, de ese periodismo fuerte, disidente, que no se congratula con el gobierno y que se mantiene firme y en una posición clara para enfrentar estas embestidas del régimen. Roland Carreño, nuevamente hoy el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela ha exigido su inmediata libertad y también el cese a la persecución de los periodistas que como Roland Carreño ejercen libremente su actividad mostrando la verdad verdadera del país, a pesar de toda la persecución que ha desatado el régimen contra los periodistas y a pesar del cierre masivo de medios, como lo hemos visto durante estas últimas semanas en Venezuela. Así que dos cosas, el tema de José Gregorio Hernández y el tema de los 2 años de detención de Roland Carreño. Bueno, también en materia informativa hay que señalarles detalles importantes como este. El ministro Ceballos de Interior y Justicia ha dicho que se ha activado todo un sistema de protección civil para enfrentar las situaciones derivadas de la vaguada del occidente venezolano producto del deceso de masas
de aire frío desde el norte. Ceballos Hinchazo advirtió que este fenómeno climatológico se desplaza desde oriente del país. Ya está lloviendo en Del Tamacuro, en parte del estado Bolívar y en el estado Monagas. Está lloviendo en el estado Sucre. En ese sentido, ha dicho que las lluvias serán fuertes, especialmente en los estados Zulia, Falcón, Lara, Trujillo, Mérida y Táchira, advirtiendo a los pobladores de estas entidades del país que tomen en cuenta todos los canales de previsión, además de centro costero de Venezuela, que se pudiera haber afectado también producto de las lluvias. Esta es la vaguada número 47, la onda tropical número 47 que vive el país y se va a desplazar desde hoy, como lo está haciendo, hacia el occidente de manera lenta, ha dicho el ministro del Interior y Justicia. La Asamblea Nacional Legítima, ya que hablamos de cierre de medios de comunicación y violación de los derechos de la libertad de expresión, ha hecho a través de la ciudadana Sonia Medina, diputada de la Asamblea Nacional Legítima, una denuncia sobre el cierre masivo de emisoras en Venezuela. Veamos. El cierre arbitrario que durante estos 4 meses ya totaliza más de 60 emisoras de radio, que el régimen de Nicolás Maduro ha venido cerrando a través de Conatel, a través del brazo ejecutor de esta dictadura para silenciar a los medios de comunicación social, para acercar cada día el acceso a la información libre de que tenemos los ciudadanos, para cada día tener el monopolio de la información que solo ellos quieren que llegue a la sociedad civil. Es por eso que nuestra misión, que nuestra lucha no puede detenerse. Y estas denuncias que hacemos firmemente, estas denuncias que acompañamos además ante los organismos internacionales y que al mismo tiempo solicitamos se eleve la voz de los organismos internacionales, colegios de periodistas y de la prensa libre del mundo en favor de nuestros medios de comunicación social, hoy silenciados por el régimen de Nicolás Maduro. Nuestra misión desde la Comisión de Medios de esta Asamblea Nacional, pero además como diputados todos, tiene que ser la defensa de esta libertad de expresión como un derecho humano, como un derecho trascendental para el derecho a la información que tenemos todos. Nosotros tenemos una lucha que no podemos desmayar, que debemos continuar como equipo, como órgano colegiado, legal y constitucionalmente elegido, y como tal nuestra lucha debe ser precisamente al servicio de los más vulnerables, y en este caso de nuestros medios de comunicación social que están siendo atacados, que están siendo cerrados, además que se incautan sus bienes sin ningún tipo de procedimiento legal, sin ningún tipo de derecho a la defensa. Es por eso que estas denuncias las estamos procesando también a nivel internacional. Esto se documenta también en los tantos informes que tenemos de violación de derechos humanos. Ciudadano presidente, es por eso este punto de información. No podemos dejar pasar por alto esta situación. No se trata de hechos aislados, se trata de un plan para cercar cada día más el acceso a la información y que de esta manera la población venezolana solo puede acceder a los medios que el régimen quiere que se comunique. Nuestra lucha, como les digo, ciudadanos, diputados, hermanos todos, es hasta que caiga la dictadura, es hasta que tengamos una Venezuela libre, es hasta que tengamos unas elecciones libres, justas y verificables, y de esta manera nosotros podamos retornar la libertad a Venezuela. Bueno, es la posición clara. Se han cerrado más de 250 y tantos medios de comunicación radiales en Venezuela en los últimos 3 años. Esto no es casual. Aquí hay una racia total contra la libertad de expresión. Hay un ataque frontal contra la libertad de expresión y sigue el régimen buscando dejar sin voz al pueblo venezolano, a los factores que le adversan, que tienen el legítimo derecho de adversarle. No les quiere dar la posibilidad de transmitir su señal, de expresar a viva voz su pensamiento. Y esto pues también afecta no solamente el campo político, sino también el campo sindical, el campo educativo, el campo ideológico.
no importa si es político o no. En Venezuela se está aplicando el alicate para destruir la posibilidad de la comunicación libre y alternativa en el país. Bueno, y así escuchamos este corrido, el corrido de Ángel Hurtado, tema que nos permite iniciar el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy, con ese sabor venezolano, sabor del llano venezolano. Pues bien, las autoridades de Estados Unidos, específicamente las autoridades judiciales, han pedido confiscar el avión venezolano iraní retenido en Argentina. La Corte del Distrito de Columbia en los Estados Unidos pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión venezolano iraní retenido en Argentina desde junio y objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional. El tribunal accedió así a la petición formulada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que solicitó una orden para que la aeronave Boeing 747-300 sea entregada al gobierno de Norteamérica. La justificación de la reclamación por parte de los estadounidenses es que fue una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos la que transfirió el avión a un tercero, algo prohibido expresamente en los efectos de la sanción. Los 5 tripulantes del avión llegaron el pasado viernes a Venezuela tras 4 meses en Buenos Aires, mientras que la aeronave permanece en el país austral. El juez federal Federico Villena consideró que no existió evidencia suficiente para procesar a los tripulantes del avión de Intrasur por el delito de financiación de actividades ilícitas y terroristas. Pero ahí está el avión, y el avión es objeto de disputa ahora entre los Estados Unidos y Venezuela, que aparentemente es su propietario, pero todos sabemos que es una tramoya que busca proteger los intereses de Irán en nuestro continente. También en otro orden de ideas, en materia informativa, ¿recuerdan ustedes este alcalde chavista que se fue y se entregó a los Estados Unidos? Pues bien, el exalcalde chavista Jonathan Marín fue sentenciado hoy a 27 meses de prisión en los Estados Unidos tras recibir una fuerte reducción de su condena. La defensa del dirigente explicó que su cliente dedicó dinero, tiempo y conexiones cercanas para ayudar a la oposición a reemplazar a Maduro. Marín se había entregado a la justicia en los Estados Unidos en mayo pasado. Estaba solicitado por participar en un esquema de sobornos de PDVSA. Sin embargo, por tratarse de un cargo de menor de conspiración para delinquir, salió libre el mismo día tras pagar una fianza de $100,000. La información fue reseñada por Associated Press. De acuerdo con los registros judiciales de la ciudad de Miami, Florida, el funcionario chavista se presentó voluntariamente en la comisaría el 25 de abril de 2022. El delito que se le imputa usualmente conlleva una pena de 5 años de prisión, y aunque actualmente está en libertad, hoy fue sentenciado a 27 meses de prisión, contabilizando algunos meses que ya lleva sometido al proceso judicial. Este señor Marín obtuvo una condena blanda por su colaboración para el descubrimiento de otros casos de corrupción en Venezuela. Así que bastante suerte la del señor Marín, quien jugó la carta Rosalinda y se la ha ganado aparentemente. También, en otro orden de ideas, el cantante venezolano Ricardo Montaner se unió a la campaña de visibilización de la situación de los presos políticos del Instituto Casla. Escuchemos. Hola, soy Ricardo Montaner. El Instituto Casla, junto con Tamara Suju, quien lo preside, está haciendo una campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo. Y yo me quiero unir a ella. Michael Osorbo es un preso político, un muchacho joven que está en las cárceles de Cuba. Michael Osorbo también es compositor, parte integral del grupo que escribió Patria y Vida. Y Michael está ahora mismo en las cárceles de Cuba pagando porque, según lo que le dijeron, él era un peligro para la sociedad. Desde aquí, no solamente apadrinarlo con la necesidad que urge a todos de pensar en el prójimo y en los demás, sino por la necesidad de que la gente sepa de que mientras todo transcurre a nuestro alrededor, hay gente pudriéndose en las cárceles.
injustamente. Desde aquí, querido Michael, te mando un gran abrazo y quiero ser tu padrino y quiero visibilizar tu problema, quiero visibilizar lo que está pasando contigo. Un abrazo muy grande. Bueno, y así Ricardo Montaner fija posición política apoyando a un preso político cubano. Hermanos cubanos, presos políticos que también sufren las mismas consecuencias de la acción brutal y represiva de régimen como el cubano, el venezolano y el nicaragüense, que tienen a cientos de personas en las cárceles afectadas, torturadas, maltratadas, humilladas regularmente por parte de estos gobiernos, regímenes que no entienden sino la violencia como acción política y la violencia ejercida desde el Estado, que es más delito, utilizando las armas y herramientas del Estado para violar derechos humanos. Con este reporte cerramos nuestra edición meridiana de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, invitándoles a nuestra próxima edición, la edición vespertina a las 4 de la tarde, hora Colombia. Este ha sido un trabajo en equipo en donde ha estado Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes y apoyo técnico, también nuestros corresponsales que desde Colombia y desde varias partes de Venezuela nos remiten la información para llevarlas a ustedes día a día. Y también el trabajo de su servidor, Alan Peralta, comentando las informaciones. Nos despedimos, nos encontramos nuevamente en la edición de las 4 de la tarde. Recuerde que si usted quiere volver a ver este programa, quiere ver algún segmento de él, o simple y llanamente se fijó en alguna parte que le interese, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en nuestro canal YouTube y obviamente en nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com. Nos despedimos hasta esta tarde. Cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.